Hola, ¿cómo están? Yo soy Nicole y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de si es posible cambiar los pensamientos con técnicas conductuales y cómo hacer eso. Existe la creencia de que las técnicas conductuales solo sirven para cambiar conductas motoras y observables y no otras como los pensamientos, pero lo cierto es que sirven para cambiar pensamientos y también creencias disfuncionales. Así que ahora vamos a ir describiendo cada una. Empezamos por experimentos conductuales para el cambio cognitivo. Esta técnica consiste en realizar experimentos conductuales para comprobar la validez sobre los pensamientos o creencias del paciente. Por ejemplo, si un paciente está muy seguro de que tiene un tumor, se le solicita que vaya al médico, que se haga un examen y luego mire los estudios. En la mayoría de los casos, esto suele tener que ver con pensamientos catastróficos, que son pensamientos, digamos, de alguna manera muy exageradas y que todo lo tienden a lo negativo, entre comillas, digamos, con consecuencias devastadoras, como sería el caso de un tumor. Entonces, bueno, luego de este examen se puede confirmar o refutar la creencia del paciente. En la mayoría de los casos lo que va a suceder es que se va a refutar esta creencia y por lo tanto, al realizar el examen le permite al paciente modificar su pensamiento de que tenía un tumor. Ahora vamos a pasar a explicar ejercicios de exposición interoceptiva. Consiste en solicitarle al paciente que realice ciertos ejercicios que tienen como finalidad activar sensaciones corporales y mentales y de esta forma ver que esas consecuencias que tienen no son devastadoras como ellos lo suelen creer. Por ejemplo, en pacientes con trastorno por pánico se puede hacer que realicen ejercicios de hiperventilación que tiene como finalidad activar todo el sistema fisiológico, ¿no? Y esto les va a permitir ver que esas sensaciones corporales, sin aplicar nada que tenga como finalidad reducir las sensaciones corporales, no son tan terribles como ellos creen. Entonces tiene como consecuencia que disminuye su temor y también el grado de convicción sobre los pensamientos catastróficos. Ahora vamos a pasar a hablar de exposición a las contingencias y reforzamiento diferencial de conductas opuestas. A veces ocurre que los hechos que suceden en nuestra vida no solo refuerzan conductas que perturban al paciente, sino también pensamientos contrarios asociados a dicha conducta. Por ejemplo, un estudiante puede haber rendido un examen y estar seguro de que reprobó. Sin embargo, a los días siguientes le dan una buena calificación. Es decir, acá cambia el pensamiento de que había reprobado. Los hechos contradicen su creencia previa. A veces lo que se suele hacer con estudiantes que experimentan mucha ansiedad al presentarse es que realicen los exámenes aún sin estar seguros de cuál va a ser el resultado final. Hay veces que los pacientes pueden verse bloqueados por sus pensamientos y no llevar a cabo ciertas conductas. Por ejemplo, un paciente que piensa que nunca va a conseguir trabajo y que nunca lo van a contratar puede dejar de buscar trabajo y el terapeuta puede solicitarle que busque igual trabajo sin importar el resultado. La cuestión es que si el paciente finalmente consigue trabajo, los hechos van a reforzar la conducta y el pensamiento opuesto al que tenía el paciente. Ahora pasemos al modelado simbólico o cognitivo. Consiste en presentar una creencia diferente a la que sostiene el paciente. Por ejemplo, un paciente con claustrofobia puede pensar que si se queda encerrado en el ascensor entre pisos, se le va a acabar el oxígeno y entonces va a morir. El terapeuta puede decirle que en el ascensor hay suficientemente oxígeno no solo para la supervivencia de las personas unos pocos minutos, sino incluso para varios días. Otro ejemplo podría ser un paciente que tuviese trastorno por pánico y que piense que las palpitaciones le van a producir un infarto y por lo tanto se va a morir. El psicólogo podría decirle que nadie se ha muerto por un ataque de pánico. Ahora pasemos a postergación de la ejecución motora. Consiste, por ejemplo, en que si un paciente está discutiendo con una persona y tiene sensaciones de enojo, de ira, no solo el terapeuta le ayude, en primer lugar, a identificar estas sensaciones, sino que también le ayude a postergar. No quiere decir no manifestar sus sentimientos, sino que pueda decir cuáles fueron las injusticias de esa situación o qué fue lo que
sucedió en ese momento luego de que haya pasado el enojo, es decir, se posterga la ejecución de la conducta motora, tal como lo indica el nombre. Entonces, ¿esto qué hace? Que incluso el paciente pueda tener otra visión y por ahí los pensamientos que tenía acerca de esa situación que le parecía muy injusta ya se vean incluso un poco reducidos y le parece que estuvo, digamos, sesgando la situación en base a su enojo. Es decir, también puede modificar sus pensamientos con esto de, digamos, no responder en caliente. Ahora pasemos a ensayo de conducta encubierta y exposición continuada. Esta técnica se basa en la premisa de que imaginar una situación antes de llevarla a cabo puede hacer que mejore su performance en vivo. Por ejemplo, un paciente que tiene ansiedad social y tiene que realizar una exposición en público puede imaginar todos los pasos que debe llevar a cabo para realizar aquella disertación y entonces no estar focalizando tanto la atención sobre el juicio de los demás, es decir, del auditorio. De esta forma también se debilitan los pensamientos acerca de lo que piensen los demás y cuanto más exponga a las disertaciones, más se debilitarán los pensamientos. La siguiente es una que hemos nombrado bastante, que es la activación conductual. Tiene como objetivo que al realizar ciertas actividades se vayan modificando los pensamientos. Por ejemplo, en un paciente con depresión, por ahí empieza a hacer algo que le gusta mucho, que es patinar, y aprende a patinar. Entonces va modificando los pensamientos de no sirvo para nada, la vida no tiene sentido, porque empieza a observar que hay cosas que él logra hacer. Entonces que a través de las actividades empieza a cambiar sus pensamientos. Y por último tenemos uno que yo particularmente no recomiendo mucho, pero que igual lo vamos a nombrar. Y es respiración abdominal, relajación muscular y meditación. Estas técnicas les permiten al paciente tener un cambio emocional inmediato y entonces también modificar ciertas creencias. Por ejemplo, si un paciente con trastorno por pánico piensa que su malestar es algo orgánico o es una enfermedad, es muy probable que en ese caso estas técnicas no resultaran, o al menos resultaran en menor medida. Y entonces se modifica la creencia de que esto sea producto de una enfermedad. En conclusión, en todas las técnicas que hemos visto se trata de que el paciente primero realice la acción y luego piense. Así que cuando alguien te diga piensa, luego actúa, vos le vas a decir no, yo actúo, luego pienso. Y bueno, eso es todo. No olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a mi canal y nos vemos en un próximo video. Adiós.